Es grato darles la bienvenida a una nueva edición de la Cuadratura del Círculo. En esta ocasión tenemos como invitado al gerente general del IPE, el conocido economista Diego Macera. Están también con nosotros Aldo De Filippi y Fernando Sillonis. Y vamos a tocar el tema de el apoyo a las empresas, la reactivación de la economía y el paquetazo tributario. Y vamos a tratar de tocar esos temas en el contexto que estamos viviendo, ¿no? En primer lugar, yo diría brevemente, sin encierro estaríamos peor, cierto. ¿Eso quiere decir que la política de encierro es infalible, perfecta y hay que mantenerla como está a muerte? No. Para empezar, las medidas pueden ser buenas, pero si no se aplican a tiempo, no sirven. La gestión puede que no permita que las medidas se lleguen a aplicar y ese es un problema grave. En cuanto a la ayuda no llega. Hubo primeros 380 soles para 2.7 millones de familias. Dicen que ha llegado al 80%, no ha terminado, pero ahora empieza el ciclo de 6.8 millones de familias, incluidas las primeras, para recibir en total 760 soles cada uno, que debieran recibirlos en las próximas 2 semanas, es decir, durante el encierro, no después que termine todo dentro de otras 6 semanas más, como en el primer caso. Un dato de la realidad, 50% dicen que 50% de los peruanos no tienen refrigeradora. Allí nomás, aunque les des el dinero, van a tener que ir al mercado a comprar varias veces por semana, si no a diario, porque no tendrían dónde guardar la comida. Esto no va a cambiar. Entonces, pretender que el encierro no funciona debido a la indisciplina de los peruanos y su falta de civismo es errado. Tienen que salir y aunque tengan la plata van a seguir saliendo. Eso no lo arregla ni la policía, ni el ejército, ni las multas, ni arrestar a los que salen a la calle. Entonces, de repente lo que hay que hacer es ordenar los mercados populares con protocolos a cargo de alguien que conozca la materia. En ese contexto, Diego, el programa de apoyo a las pymes, el programa FAE Pymes con 800 millones de soles y el programa Reactiva con 30.000 millones de soles, cosa curiosa, las pymes son el 47% de la PEA, 95% de las empresas que existen en el Perú, 20% del producto y les dan el 2% de los recursos de ayuda. Es un poco desproporcionado. No sé qué opinas, Diego, al respecto y qué sugieres. Bueno, gracias por la invitación, Gonzalo. Encantado de estar acá. Vamos entonces de frente al tema de los créditos. O sea, los programas en realidad son de alguna manera similares a los programas que se han estructurado en otros países de provisión de liquidez a través del Banco Central con algún nivel de garantía soberana. A veces ha sido directamente el Banco Central comprando la deuda privada, en nuestro caso es a través de la banca comercial. Las tasas de interés han sido buenas para Reactiva Perú. Ahorita la preocupación está más en el lado micro, que la ayuda empieza a llegar pues, a esos niveles ya capilares de la economía, ¿no? A la pequeña tiendita, a la pequeña ferretería, a la bodega, a la peluquería, ¿no? al pequeño taller de mecánica. Ahí es donde donde el problema se hace más grueso. Yo no tengo, a ver, cuando se concibieron los programas, cuando se concibió el Reactiva Perú con 30.000 millones de soles y la primera fase del FAE-MIPE, porque ya hubo una modificación en los últimos días, recordemos que esto se hace en un contexto de 2 semanas de cuarentena, ¿no? Eso se hace, hoy ya estamos mirando a 2 meses, ¿no? Algún nivel de reactivación mínimo de repente ahora el lunes que viene, pero en general van a ser 2 meses de cuarentena, que además tienen no es solamente multiplicar por 4 el tiempo que estamos parados, es además durante esas semanas extra, durante esas 6 semanas, se ha hecho muchísimo más daño al tejido empresarial, ¿no? Entonces yo creo que sería razonable que tanto desde el BCR como desde el MEF se quiera extender las líneas de crédito hasta donde la demanda te alcance, ¿no? Hoy día es fundamental que una MIPE no se quede una MIPE solvente, no se salga del mercado por problemas de liquidez
por no poder pasar pues este bache, ¿no? Yo creo que eso no debería pasar. Mi expectativa es que no pase y que en tanto la oferta que se ha colocado de créditos no sea suficiente para cubrir la demanda, las autoridades monetarias y fiscales podrán soltar un poco más la mano, ¿no? E ir cubriendo esta demanda creciente de microempresas. Esa sería mi expectativa. Escuchando ayer a Fernando Carmel de Solar, y habiendo observado, por ejemplo, el rol del Ministerio de la Producción en estas varias semanas de cuarentena, yo creo que estamos ante un hecho absolutamente objetivo, ¿no? El Estado es incapaz, y vaya que es difícil, tampoco critico eso, pero en la práctica es incapaz de soportar esta enorme cantidad de micro y pequeños empresarios que Diego ha descrito: el bodeguero, el lavandero, el mototaxista, el pequeño taller de mecánica, y usó la palabra capilar, ¿no? Efectivamente son poros de la economía diminutos que están a la deriva, ¿no? Entonces yo no veo otra salida que volver a trabajar con los riesgos que eso implica, a pesar de las medidas de prevención extremas que se deben de tomar. Pero no hay forma que este Estado, que habíamos venido criticando tanto por su inoperancia en condiciones normales, vaya a ser operativo dentro de la pandemia. Es utópico, es absurdo, están en otra, ¿no? Es mucha teoría, es mucha corrupción, es mucha indolencia y es mucha ineficiencia, ¿no? Entonces yo estoy por la medida de tomar el riesgo, ¿no? Vigilando, por supuesto, de tomar las precauciones máximas posibles, sabiendo que va a haber infectados y que van a haber fatalidades. Pero yo creo que el remedio está resultando peor que la enfermedad. Sí, Aldo, por favor. Diego, yo quiero hacerte una pregunta muy simple. Los economistas entendemos por qué un impuesto adicional y el retiro del 25% de los fondos de las AFPs sería perjudicial para la economía del país. Pero me gustaría escucharte en términos simples por qué esto no es conveniente. Y la segunda parte de mi pregunta sería, si no consideras que sería conveniente que instituciones como el BCR, Indecopi, la SBS y privadas como el mismo IPE, tal vez algunas universidades, crearan una unidad de análisis en el Congreso, pero que sea vinculante, para evitar que los congresistas propongan leyes que son contraproducentes para el país? Ok, sí, son buenos temas. A ver, respecto de las AFPs, yo creo que la manera más simple de entender esto es que estamos permitiendo que la gente, digamos, venda su casa en medio de una recesión, ¿no? Eso, tú tienes algo que has invertido mucho, que has acumulado, ¿no? El valor más grande que tienes, que es tu fondo de pensiones, y lo estás vendiendo en el peor momento posible, cuando los precios están sumamente bajos. Lo que va a hacer esto es no solamente impactar la pensión futura, porque no sacaste esa parte de acumulación, sino que esa parte la liquidaste en un momento en el que los precios se habían disminuido. Como te digo, es como vender tu casa en medio de una recesión, cuando los precios están muy bajos. Esto no solamente impacta, de paso, los precios del activo de las personas que están de ti mismo, porque lo has vendido a precio bajo, sino que tira para abajo los precios de todas las casas que están alrededor, ¿no? Entonces, ya no es solamente, por más que yo no quiera vender mi casa, si el vecino la vendió, el precio de la mía también baja, ¿no? Porque hay una parte de sobreoferta de casas en la zona. Es lo mismo con el tema, las pensiones en la AFP. Todos los precios bajan y lo estamos vendiendo, estamos permitiendo que la gente licúe en una recesión. Ese es el punto central. Ahora, respecto del otro punto de la oficina en el Congreso, hay ya un proyecto de ley que metió el congresista Alberto Belaúnde en la gestión pasada, sigue en comisión, entiendo,
lo han encarpetado ahí, sí está durmiendo el sueño de los justos. Pero este proyecto sí proponía una especie de oficina de, no me acuerdo cómo se llamaba, análisis económico, no era puramente económico, de hecho era económico y un poquito más, que no podía ser vinculante porque, digamos, por formación institucional, tú no puedes ponerle nada vinculante al Congreso. Es decir, los congresistas quieren aprobar algo, lo van a aprobar, ¿no? Y creo que está bien que así sea. Pero por lo menos en la estructura que se había pensado de este proyecto, si el proyecto pasaba, porque no vas a poder analizar todos los proyectos de ley, no te da la vida. Pero lo que sí podías hacer era analizar los proyectos que estén, digamos, que ya hayan pasado comisión y estén justo antes de debatirse en el Pleno, ¿no? Entonces, todos esos tendrían que pasar por esta oficina, ¿no? Que te daría un dictamen, una opinión, que no puede ser vinculante por reglas democráticas, pero que sí puede tener algún peso, ¿no? Sí puede tener algún peso en la opinión pública, puede tener algún peso en el debate. Entonces, por lo menos, cuando los congresistas aprueben algo que la oficina recomendó no aprobar, o que por lo menos dijo que estos son los costos y estos son los beneficios reales, ya sabes que estás yendo, oye, le va a costar a los afiliados tanto, ¿no? Le va a costar a los pensionistas, le va a costar a la sociedad en general, ¿no? Ya si con todo esto lo quieres aprobar, bueno, apruébalo, ¿no? Pero esta oficina independiente, ¿no? Que tiene que tener esa característica fundamental, y esa es la parte más difícil, está de alguna manera adscrita al Congreso, pero también es independiente. Esa oficina ya te dijo que estos son los costos. ¿Lo quieres ir a aprobar? Apruébalo, pero aquí está clarito, y eso además se ha podido rebotar en prensa, no es un informe público. Creo que por ahí podría venir una buena iniciativa, que por discutir todavía, hay cosas que mejorar, por supuesto, pero que está ya en alguna comisión encarpetada. Bueno, sí, yo creo que es una gran idea. Perdón, Gonzalo. Sí. Perdón, Gonzalo. Solo quisiera insistirle porque creo que el tema es muy importante también, porque hay muchas personas que han opinado a favor del impuesto adicional. ¿Qué piensas de ello? Creo que es importante explicarle a la población por qué esto sería perjudicial. ¿El impuesto te refieres al patrimonio o al bueno, se habla de un impuesto adicional a los ingresos, a la riqueza, claro. En fin, varias formas, ¿no? Sí, hay dos temas distintos, ¿no? Hay uno que es el impuesto sobre los salarios, ¿no? Que es más o menos la propuesta que empezó a calar dentro del Ejecutivo, entiendo, que es a los que ganan más, que tributen más, ¿no? A ver, esto va un poco en la lógica opuesta a todo lo que se está tratando de hacer en política pública en la gran mayoría de países, incluyendo el Perú, ¿no? Entonces, por un lado decimos a la gente, oye, toma tu CTS, usa parte de tu AFP, pasa el temporal como puedas, ¿no? Justamente para dejar dinero en los bolsillos de las familias y que se mantenga la cadena de pagos y se mantenga el consumo, lo cual está muy bien, en situación de emergencia eso es exactamente lo que tienes que hacer. Pero por otro lado, ahora le dices, oye, no, a estas otras familias, no, quítale más plata, sácale plata del bolsillo. Entonces, es un poco una política bastante contraproducente con respecto a lo que querías lograr, ¿no? Que era dejar que la gente tenga el dinero en los bolsillos para que siga la cadena de pagos. Ahora, la otra manera, hay varios puntos acá, pero uno de ellos es que ya son muy pocos los que pagan impuesto a la renta en el Perú, la verdad. ¿No? Los trabajadores que pagan impuesto a la renta de cuarto, de quinta categoría, es más o menos el 9% de la PEA, ¿no? De cada 100 trabajadores, 9 pagan impuesto a la renta, ¿no? La gran mayoría, porque son informales, ¿no? 70 y pico por ciento, 70%, y otros 2/3 de formales porque no llegan a las 7 UITs a partir del cual se empieza a pagar, ¿no? Entonces ya hay una capa en la cual recae la mayor parte del peso de impuesto a la renta, y quizá en vez de pensar en, oye, ¿cómo extendemos este peso entre más gente, ¿no? Para que no lo pague solamente el 9%, se está pensando, oye, ¿cómo cargamos más a este 9% que ya está cargado? Es obviamente la salida fácil, ¿no? Esa es la discusión respecto de más impuestos al salario. Luego tienes la discusión que ya no es tan cercana al Ejecutivo, sino que es más cercana al Congreso, que son el impuesto a la riqueza, ¿no? Entendido normalmente como el impuesto al patrimonio. La verdad es que este es un impuesto difícil de calcular, porque tienes que saber cuál es el patrimonio de las personas, es decir, tienes que sumar, dependiendo de qué país como lo quieran ver, pero
puedes sumar lo que tienes en tus bancos, más la valorización de las acciones que tengas a tu nombre, o bonos, más tu casa, o tu departamento, o tu carro, si quieres ir un poco más allá, tus joyas, tus cuadros, lo que sea que tengas a tu nombre o lo de tu familia, todo lo sumamos y lo restamos de las deudas, para que sea patrimonio líquido, ¿no? Dependiendo, esto cambia por país. El punto es que es muy difícil de administrar, ¿ya? Porque la SUNAT o el equivalente a la SUNAT en varios países, pues a veces no siempre sabe, oye, cuánto es exactamente lo que vale tu empresa, no, si tu empresa no está listada en bolsa, vaya a saber uno, no cuánto vale tu carro hoy día, cuánto vale tu departamento, ¿no? Y sobre eso tienes que restarle las deudas, que es difícil. Y el otro problema con el impuesto al patrimonio es que, y por el cual está siendo cada vez menos común en varios países, es que es un incentivo para desinvertir en el país. Porque si yo sé que me van a cobrar un 1% de mi patrimonio, si tengo la cuenta acá, o el departamento acá, o el barco acá, bueno, no lo tengo acá, lo tengo en Chile, o lo tengo en Estados Unidos, ¿no? El capital hoy día es muy móvil, ¿no? En un mundo tan globalizado, si me van a cobrar más impuestos aquí, lo mando para allá, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, a nivel de la OCDE, digamos, ¿no? el club de países ricos al que queríamos entrar, cada vez es menos común un impuesto al patrimonio, ¿no? Creo que hace los 90 creo que había como una docena, hoy día quedan 3 o 4. En parte por la dificultad de administrarlo, y en parte por la dificultad de que si me le pones el impuesto acá, bueno, lo tiro para otro lado. En la región me parece que hay 3 que lo tienen, creo que son Uruguay, Argentina y Colombia. Colombia entiendo que ya lo estaba también desfasando. Bueno, el caso de el impuesto a la riqueza o solidaridad o como quieran llamarlo, la verdad es que el gobierno presenta la ayuda como si fuera algo de, digamos, magnanimidad del gobierno. Está usando sus ahorros en el apoyo, por ejemplo, de Reactiva Perú o el bono de 760 soles. Y eso en realidad proviene de impuestos que fueron pagados anteriormente y como no se gasta lo que se presupuesta y en obras todos los años se quedan sin gastar como el 30% del presupuesto modificado, ahí hay pues un tremendo colchón de ahorros generado por la incapacidad de gasto fundamentalmente, pero que proviene de impuestos. Entonces ahora, en un momento de tremenda crisis, empresas cerradas, sin actividad, sin demanda, ¿a quién se le puede ocurrir subir impuestos? Es decir, debieron más bien bajarse los impuestos para reactivar oportunamente, o por otro lado, países que tienen impuestos a la riqueza los han creado hace tiempo, no ahora para la ocasión. De repente un país como Argentina lo puede hacer hoy día porque son populistas al 100%, pero acá debiéramos ver las cosas con seriedad. La otra propuesta de Aldo, o lo que comenta Aldo sobre un servicio, una asesoría al Congreso que no sea vinculante, pero que le dé luces sobre el efecto económico de las propuestas que se van viendo, es una excelente idea. Recuerdo que hace años se planteaba que hubiera un cuerpo de asesores único para todo el Congreso por donde filtrara todo. Yo creo que sería sensacional, pero ¿saben qué me temo? Que podrían ir a parar ahí economistas que piensan como los congresistas que quieren dictar estas medidas radicales, siempre hay de todo, o mezclar economistas de un giro, de una tendencia y de otra tendencia, y al final lo que va a salir es una sopa de letras. Para terminar, porque creo que queda poco tiempo, Diego, ¿podrías hablarnos de la reactivación por sectores que parece que empieza en mayo? ¿Cómo ves la estructura que se está pensando? Y ¿hay realismo? Por ejemplo, en el caso del delivery, parece que quisieran permitirlo, pero le ponen tanto costo encima a los restaurantes que están tan golpeados que dudo que alguien lo vaya a poder hacer. Mira, y respecto a la reactivación, yo honestamente creo que está demasiado lenta. Recién hemos pensado en formar la comisión de reactivación a la 6ª semana de entrada ya a la cuarentena.
si íbamos a ir por el camino de una comisión, que digamos, no me parece mal, pero podíamos haberlo hecho la primera semana. No había necesidad de esperar hasta la semana 6 para recién tener más o menos cómo vamos a empezar a reabrir esto. El problema es más, yo creo, un tema de incertidumbre, en el cual le estamos diciendo a las empresas, oye, de repente en un mes, o de repente en 2 meses, o de repente en 3 meses, o de repente la próxima semana, todavía no sé, espera que te aviso. Y las empresas tienen que tomar decisiones hoy día, ¿no? Oye, yo voy a renovar, no voy a renovar mi alquiler. ¿Qué hago con mi proveedor? A mis trabajadores, suspensión perfecta, quiebro la empresa, los pongo en vacaciones, bueno, eso depende si voy a trabajar mañana o voy a trabajar en 2 meses o en 3, ¿no? Y ese nivel de incertidumbre es, en buena cuenta, lo que está complicando mucho decisiones empresariales hoy día, porque no se ha tomado, no había ninguna necesidad de esperar hasta el último momento para empezar a hablar sobre la reactivación económica. A lo que tenemos que transitar, yo diría, lo antes posible, es hacer una suerte pues, de cuarentena un poco más inteligente, ¿no? Porque, claro, lo más fácil, entre comillas, es decir, oye, ¿sabes qué? Todo el mundo a su casa, nadie trabaja, solamente servicios esenciales, ¿no? Y listo, pues 2 meses así. Cuando en realidad lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Colombia ya empezó, ya es, oye, con ciertos protocolos, podemos empezar a abrir ciertas industrias, ¿no? De repente construcción, ¿no? Con cierto nivel de control, podemos abrir minería, podemos abrir pesca con cierto nivel de control y protocolo, por supuesto. Y yo incluso iría más allá y no hablaría únicamente de una cuarentena inteligente orientada a los sectores económicos, sino una cuarentena inteligente orientada a zonas, a regiones, si quieres a provincias, incluso a distritos, ¿no? Oye, si tú tienes en Moquegua o en, no sé, en Moquegua, digamos, no has tenido un buen control, la curva de contagios está limitada, no hay buena capacidad de respuesta, por decir cualquier cosa, bueno, entonces en Moquegua tengamos cierta delimitación territorial y permitamos algunas industrias que no permitimos, por decir, en Arequipa, ¿no? Porque en Arequipa se ha salido de control, por decir cualquier cosa. Entonces, pero a lo que tenemos que empezar a transitar es hacia una estructura de control que no sea ¿sabes qué? Todo está prohibido en todos lados, no, sino, oye, esta actividad se permite acá con este nivel de control, esta acá se permite, pero para eso necesitamos más gestión, necesitamos más tests, necesitamos protocolos aprobados, necesitamos certidumbre, y lamentablemente nos hemos demorado muchísimo en eso. Bueno, Fernando, ¿quieres agregar algo? Porque quedan unos pocos minutos. Pues es esta incoherencia, ¿no? Que claro lo dijo Diego, ¿no? Por un lado se quiere dar liquidez al sistema y por otro lado se proponen impuestos para quitarle liquidez al sistema, ¿no? Yo creo que la gran confusión es esa renuencia que hay de parte del Estado de que la riqueza en poder de la ciudadanía produce más que la riqueza en poder del Estado, ¿no? Entonces, el Estado cree que es un buen administrador de los impuestos, o sea, parte de la riqueza de la ciudadanía, y los ciudadanos pensamos exactamente lo contrario, ¿no? Hay una suerte de complejo de superioridad que infecta a los nuevos funcionarios públicos y se creen los salvadores, ¿no? del bienestar y el progreso, y están completamente equivocados. Yo creo que es momento de que el Estado se achique, ¿no? Para que la riqueza esté en el mercado, en manos de la ciudadanía, y ahí va a responder mucho mejor que en manos del Estado, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que, como dijimos al comenzar, Fernando lo mencionó, el encierro no puede continuar como está funcionando. La gente tiene que salir a comprar de todas maneras, va a seguir haciéndolo. Lo que hay que hacer es controlar el flujo de personas y el vector de contagios en los mercados populares. Vivamos con la realidad. Debiéramos encontrar la manera de parar un minuto para introducir los correctivos. Porque si vamos a seguir defendiendo el modelo de encierro original solo porque fue la idea original y no podemos cambiar, vamos a estar condenados a mayores problemas. Posiblemente no vamos a ver situación tan difícil en muchas décadas. Yo quisiera despedir el programa, agradecerle a Diego,
Aldo y a Fernando, y esperamos verlos en una próxima edición de La Cuadratura del Círculo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. A todos.